Bueno, iniciemos. Entonces, el día de ayer ya habíamos empezado a ver la parte de las VLAN. ¿Sí? Bueno, de hecho, hemos recorrido como muy rápidamente eh, lo que tiene que ver con este tema. Vimos que era un tema muy sencillo. Ya lo que se complica un poco es cómo se implementa con respecto a lo que tiene que ver con, ya con la información de GUS y de Sample Values. ¿Sí? Bueno, hablábamos por acá de que podíamos separar una infraestructura en diferentes infraestructuras virtuales, ¿no? Entonces, la información que fluía a través de esta red virtual, ya que básicamente la información la vamos a poder aislar, y sin importar si el tráfico es de tipo unicast, de tipo broadcast o multicast, ¿no? Como en como el caso que nos compete, que para bus y para samples values sería de tipo multicast, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de que esta parte de la VLAN pues no es como propia únicamente de bus y de samples values, sino que cualquier tipo de tráfico puede llegar a tener la parte de VLAN. Pues simplemente es agregarle una etiqueta y ya después de que se agrega esa etiqueta, pues se puede anexar a una red virtual, ¿no? También hablábamos por acá de que tenemos dos tipos de puertos, ¿sí? Un puerto de acceso para equipos finales que solamente soporta una VLAN y un puerto troncal que permite tener varias VLAN al mismo tiempo. ¿Sí? También hablábamos que hay diferentes formas de anexar una VLAN a un mensaje. Entonces, en donde, al caso de OT, o sea, la parte de procesos, siempre la vamos a hacer a través de puerto, ¿no? Entonces, buscamos cuál es el puerto que ya está configurado y ahí es donde vamos conectando los equipos, ¿sí? Porque lo que es el resto de VLAN, necesitan hacer un procesamiento a través de CPU y nos va a costar más tiempo poder enviar un mensaje desde el origen hasta el destino, ¿no? Y como les comentaba, la idea de ver VLAN aquí es enrutar los mensajes que son prioritarios, esos mensajes críticos como son GUS y Sample Values, o sea que no vamos a utilizar este tipo de VLAN. Y realmente los equipos que son directamente para estación solamente tienen esta parte de VLAN 1. ¿Sí? Bueno, pueden encontrar otros equipos que son de pronto más robustos, que tienen más cosas y tienen todo este tipo de VLAN. Pero pues no es lo ideal para la parte de procesos. ¿Sí? Por aquí ya habíamos empezado a ver como un ejemplo, ¿no? De cómo si va a haber una configuración en, a partir de estas VLAN. Y decíamos, bueno, bueno, entonces decíamos que esto podría ser una red típica donde tenemos un equipo que está leyendo a diferentes elementos de la red, ¿sí? Entonces, teníamos que este podría ser una IHM o un gestor de base de datos, donde está leyendo información de tres equipos específicamente. A pesar de que en la estación hay más equipos, el- la configuración que le estamos dando es que solamente pueda leer esos tres equipos. Muy probablemente estos dos equipos son parte de otra red, ¿sí? Son parte de digamos, de una empresa que también tiene
recursos dentro de esa estación. ¿Ok? Entonces no queremos que los equipos que están acá puedan acceder a nuestra información o viceversa. ¿Sí? Entonces veamos que esa parte pues es muy sencilla. La parte de hacer la comunicación por VLAN, la información que no tiene que ver con 61850. Bueno, que no tiene que ver directamente con GUS y con Samplet Values. Porque simplemente definimos las VLAN por defecto y ya con esto funcionaría. ¿Sí? Si yo tuviera otras VLAN, y por ejemplo, ¿no? Que yo tengo que este equipo 5 y 6 pertenecen a otra VLAN, digamos por acá, creémosla. Veamos, vamos acá en azulito. Digamos que estos dos equipos, quiero tenerlos en una VLAN diferente para que sean interrogados, digamos, por otra IHM, que ya sería propia de esta empresa. Entonces aquí sería igual, ¿no? Aquí tendría que decirle que este pertenecería a la VLAN 101, que también va a leer información de tipo multicast, perdón, unicast, y que no tiene que ver con GUS y con Sample Value, ¿sí? O sea, podría ser MMS o 104, NP3, Modbus, ¿sí? Pero como es 6850, lo más seguro es que sería MMS, ¿no? Bueno, entonces esta red vendría a ser como la segunda lectura de MMS. Aquí tendríamos que decirle que el puerto 5 tiene por defecto la VLAN 101 y el puerto 6 tiene por defecto la VLAN también 101. ¿Ok? Y de esta forma, si yo le trato de hacer pin desde esta red a los equipos de acá, no va a poder, o viceversa, ¿no? Porque ya estarían en una VLAN diferente por medio del puerto por defecto, ¿no? Entonces recordemos que el puerto por defecto lo que nos va a permitir es que los mensajes que no están asociados a ninguna VLAN, digamos un mensaje como este, cuando ingrese a la red, el equipo le va a poner esta VLAN por defecto. ¿Sí? O sea que le pondría la VLAN 100, si entra por este puerto, por alguno de estos cuatro puertos, y cuando ya esté dentro del sistema, al tener esta VLAN 100, solamente va a poder salir por alguno de estos cuatro puertos que tiene esa VLAN 100. ¿Sí se dan cuenta? Y lo mismo por acá, entonces los mensajes que no tienen ninguna VLAN van a ingresar con la VLAN 101 y ya no van a poder salir por ninguno de esos puertos, porque estos puertos no tienen acceso a esta VLAN 101. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito que esto aquí está como muy enredado? Venga, corramos esto hacia acá, que se entienda que, o así. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo necesito, eh, bueno, este viene con este, algo así. Si yo quisiera que, por ejemplo, estos dos equipos compartan información, pero compartan información a nivel de, por ejemplo, de GUS, ¿sí? Porque pues son equipos de diferentes empresas, pero son equipos de frontera, o sea que entre los dos podrían necesitar compartir información. Entonces vemos que están aislados a nivel de esta información Unicache, pero podrían necesitarse compartir información a través de la parte de GUS. Entonces, normalmente para hacer este intercambio de información se podría hacer a través del firewall, ¿sí? Entonces, con un interVLAN, yo podría llegar y crear una regla y decirle, mire, la información que venga con ciertas características de este tráfico, déjemela pasar a través de esta VLAN hasta esta VLAN, ¿sí?
pero tendríamos un procesamiento adicional, que es lo que no queremos, ¿sí? Sobre todo si es información de tipo US y Sample Values. Entonces, para poder hacer el intercambio entre estos dos, vamos a seguir utilizando la misma técnica que nos ofrece tener este tráfico ya con un tipo de VLAN. Voy a poder aquí crear eh, no, vamos a crear aquí otro mensaje entre estos dos señores. Entonces, este podría ser, por ejemplo, la VLAN 201, ¿sí? Que vendría a ser para información de Sample Values 2, ¿no ven? O inclusive para que, bueno, tenga aquí un contexto más amplio, podría ser que este equipo necesita información de estos dos equipos, ¿sí? Entonces podría ser así. Entonces necesitamos la información de este equipo, le enviar información a este equipo, y estos dos también podrían enviar información a este equipo de acá, ¿sí? Entonces funcionaría de la misma forma. Voy a necesitar, primero que todo, que estos equipos ya estén enviando información sobre estas VLAN, o sea, sobre la VLAN 201, para que cuando ingrese al switch ya ellos tengan su propia VLAN, ¿no? Entonces decíamos que esto lo hago em, dentro del software del fabricante del IED, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es eh, un... Estoy abierto acá, no tengo abierto nada todavía. Ya vamos abriendo las cositas. Bueno, digamos si fuera Cell, entonces cuando configuramos el mensaje luz, ya deberíamos ponerle aquí cuál es esa VLAN que yo quiero con que salga mi mensaje GUS desde el inicio, ¿ok? Que vendría a ser la VLAN 201. Bueno, entonces decíamos que en el momento que el equipo genera el mensaje, este mensaje ya está etiquetado y ya tiene un ataque. O sea que desde que él está acá adentro, ya él va a tener una VLAN, ¿no? Que vendría a ser la VLAN 201. Entonces cuando él salga a la red, ya tiene su propia VLAN y cuando ingrese al switch, el switch simplemente le va a decir, bien pueda siga. Ok, usted es bienvenido. Y como usted ya tiene una VLAN, no me importa que sobre el puerto 101, la VLAN por defecto sea sobre el puerto 5, la VLAN por defecto sea el 101. Simplemente lo va a dejar pasar. Y como decíamos, aquí ya vamos a tener el problema de que este mensaje se quedó encerrado en el switch. O sea, no puede salir por ningún lado. ¿Sí? Porque el puerto uno solamente permite el 100, el puerto 2 permite el 100 y el 200, o sea que no tiene el 201, no puede salir por este puerto. Por el 3, por el 4, por ningún otro lado puede salir. Entonces, para que salga, bien sea por el puerto 3 o por el puerto 4, que son los que queremos compartir la información, tendríamos que decirle que tanto el 3 como el 4 pertenezcan a esa VLAN. Mire, ¿qué pasa aquí? Que ya el puerto 3 es troncal. Al ser troncal, podemos definir que este puerto va a poder tener más de una VLAN, ¿sí? Entonces aquí tiene dos VLAN o inclusive tres VLAN, que vendría a ser la 200 y la 201. Lo mismo con el puerto 4, entonces también quiero que sea troncal y con el puerto 201.
¿ok? Como la idea es que este equipo también recibe información desde estos dos equipos de acá, entonces tendría que decir que el 5 también lo vamos a poner como troncal y va a tener la VLAN 201. ¿Sí lo ven? Entonces, mira que aquí he tratado como de que tengamos varios VLAN dentro de un mismo puerto para ver cómo sería la configuración de esto. Entonces vamos a llevar esto hasta un switch y vamos a utilizar un RX1501 y hacer un switch de proceso de los equipos de Ruditor. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Una pregunta, sugerencias? No. Listo, perfecto. Entonces voy a abrir por acá, ¿no? Entonces tendríamos el 192, 168, el 62. ¿Tenemos acceso? ¿Qué pasa? Ah, no, este lo tengo, es como 4.2. Lo tengo en la otra red, sí, señor. Lo cambié de red. Mm, y por aquí dice una desconexión, ya. Listo, ahí tenemos a nuestro equipito Rule. No, este sí funciona muy bien sobre la parte de Ethernet. Y de hecho, como este es un equipo capa 3, ya que permite hacer configuración de enrutamiento y de firewall, se complica bastante trabajarlo por SSH como trabajamos el otro equipo el día de ayer. Ujú. Listo, y cargo, ¿ven? Está como lentillo. Bueno, entonces aquí tenemos la configuración de este switch. Bueno, vamos a tener todo lo mismo, igual todo lo que tiene que ver con capa 2 con capa 3, pero lo que nos va a interesar por ahora va a ser la parte de switching. Dentro de switching, por acá tenemos la parte de las VLAN, ¿ok? Entonces, voy a replicar esta configuración, o sea, cómo sería el procedimiento para configurar este entorno dentro de este switch. Lo dejemos por acá esta tablita. Listo, ahí estaría perfecto. Bueno, entonces para hacer esta configuración,
Este equipo tiene dos interfaces de red, bueno, dos módulos, el módulo uno y el módulo 2. ¿Ok? Entonces, vamos a configurar esto como si esto fuera el módulo 2. Entonces, este sería el LM2. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tener que hacer tres tareas para configurar estas. La primera va a ser crear las VLAN, ¿sí? Entonces voy a tener que crear lo que es la VLAN 100, la VLAN 200 y la VLAN 201. ¿Ok? La segunda tarea va a ser eh, que adicionar los puertos por defecto a cada uno de los puertos. ¿Sí? Las VLAN por defecto a cada uno de los puertos. Y la tercera tarea va a ser anexar los puertos adicionales. ¿Listo? Entonces, eso va a ser como el orden para poder hacer esta configuración. En todos los switches es exactamente lo mismo, ¿sí? Pues a nivel conceptual, ¿no? Ya en la forma que lo implementa cada fabricante, pues puede ser un poco diferente. Entonces, veamos cómo lo hacemos acá. Lo primero que necesito es decirle que quiero editar. Y ya cuando voy a editar, voy a la parte de switching y aquí tengo la parte de las VLAN. Entonces aquí tenemos tres configuraciones. La parte de las VLAN estáticas, que vendría a ser las VLAN que nosotros mismos creamos, ¿sí? Em, Porque también hay otros tipos de VLAN. Entonces cuando yo le dé aquí a todas las VLAN, él me va a mostrar todas las VLAN que hay en el sistema. Y aquí podría tener algunas VLAN que yo no he creado, ¿sí? Entonces hay algunos protocolos que me permiten como aprender en forma dinámica las VLAN que tenemos en, en otras redes, ¿sí? Pero pues ese es otro cuento que ya tiene más que ver con la parte de enrutamiento y otras cosas. O sea que nosotros vamos a trabajar únicamente con la parte de las VLAN estáticas. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser muy sencillito porque solamente tenemos tres VLAN. Le voy a decir que la primer VLAN va a ser la 100. Listo. Luego creamos la VLAN 200. Bueno, tenemos cuatro VLAN, ¿no? Tenemos la 100, 101, 200 y 201. Listo, tenemos 100. Vamos solamente a crear la 101. Y ahora creamos la 201. Listo, ahí ya tenemos las cuatro VLAN creadas. Mire, este es el protocolo que les digo que es de enrutamiento. No lo vamos a utilizar. Em, Listo, vamos a ahora la segunda tarea. Entonces, la segunda tarea es adicionar cuáles son cada uno de los puertos, esas VLAN por defecto. Y también si el puerto es de acceso, es un puerto edge o un puerto troncal. Miren que este último puerto de acá solamente necesita una sola VLAN para que sea gestionado, la MMS. O sea que este podría ser un puerto de acceso. ¿Ok? Entonces para esto me voy a ir a la parte de las interfaces de red, donde configuro cada uno de los puertos. Aquí interfaz. Y este equipo pues, me permite tener diferentes tipos de interfaces, ¿no? Entonces interfaces para redes móviles, interfaces seriales, ¿sí? Entonces tiene tarjetas donde uno puede hacer la conexión serial, para las conexiones que son de capa 3, o sea, de tipo WAN, entre otras. Entonces, la que me interesa es esta, la parte de switching. Mire que aquí me muestra todos los puertos que tiene mi equipo, ¿sí? Entonces, como les decía, este equipo tiene dos interfaces. La interfaz uno que tiene los puertos del uno al 6 y la interfaz 2 que también tiene los puertos del uno al 6. Entonces, aquí estamos diciendo que la interfaz que voy a configurar va a ser la interfaz 2, o sea, esta de acá. Entonces voy a decirle que esta interfaz, lo que es el 2.1, ¿sí? O sea, mire que esta sería interfaz 2, el puerto 1,
Va a tener, por aquí dentro de la configuración del, del puerto, bueno, vamos a tener diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo, la capacidad de carga, ¿no? Qué tanto yo quiero que llegue a cargar, el descubrimiento de equipos vecinos, lo que tiene que ver con filtrado multicast, la calidad de servicio y ya lo que tiene que ver directamente con el switching, ¿no? Entonces, si el equipo va a ser capa 2, si el puerto va a ser capa 2, capa 3, la velocidad, todo eso. Pero lo que nos interesa a nosotros va a ser la parte de las VLAN. Mira, aquí está la VLAN. Entonces, él aquí me pregunta, ¿este equipo cuál es la VLAN a la que él pertenece? ¿Sí? Entonces, este puertico solamente puede tener una sola VLAN. Por lo tanto, esta es la VLAN por defecto. Y es la que nos va a servir para poder castear la información cuando no hay ninguna VLAN. Entonces tendríamos que para el puerto 1 es la VLAN 100. ¿Ok? Luego me pregunta por el tipo. Entonces tenemos que esto va a ser de tipo Edge. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos, lo que es de tipo Edge y el puerto y de tipo troncal. ¿Sí? Tenemos una tercera opción que es de aprendizaje. ¿Ok? Entonces este sería de aprendizaje por protocolo, que es lo que les decía. Entonces se busca que él sepa cuáles son las VLAN que existen a través del descubrimiento de otras redes. ¿Sí? Pero pues esto no nos sirve a nosotros para poder hacer la configuración que estamos buscando. También me dice que qué tipo de formato van a tener las tramas. ¿Ok? Entonces, esto va a ser para cuando el mensaje salga aquí de la unidad, ¿sí? Del switcher. Entonces, cuando el mensaje ya salga, cuando haya de salida, ¿cómo queremos que salga ese mensaje? ¿Con la tag o sin la tag? Aquí en la diapositiva veíamos que este tendría que ser el formato un tag, o sea, sin la tag, y este tendría que ser el formato tag, un target. ¿Sí? Entonces va a tener la información de esta tag para que normalmente cuando nosotros le ponemos que es de tipo target, es porque va a ir a otro switch. ¿Sí? Entonces, con la idea de que cuando reciba el mensaje, este switch pueda enrutar ese mensaje con la VLAN que él ya tenía. ¿Ok? Aquí, como todos los mensajes vienen a ser para equipos finales, pues realmente ellos no necesitan saber cuál es la VLAN que tienen. ¿Sí? Se necesita la VLAN para cuando ingresen, poder hacer la gestión interna, pero ya después de que salgan, ya no se necesita esa VLAN. O sea que puedo dejar todos los equipos como un target. ¿Listo? Aquí ahí ya me quedó configurado el puerto 1. Ahora vamos con el puerto 2. 2, 2. Alonso, una pregunta, pero si le dejamos tag a ese puerto y va a un IED final, ¿hay algún problema? ¿El IED final se confunde? ¿O simplemente Eh, hay que dar el tag? Normalmente él lo ignora, ¿sí? Pero he tenido problemas con algunos equipos pues, más viejitos, que no tienen que ver con 6850. Entonces, cuando tienen como información que viene tagueada, puede que no la entiendan y la rechacen. Entonces, lo ideal es que dejamos la información tagueada únicamente para los equipos que son conexión entre switches, porque realmente no la necesitan. ¿Sí? O sea, si usted lo pone como tagueado, probablemente no va a pasar nada, ¿sí? Pero como le digo, en casos muy específicos he tenido problemitas. Así que, Ok. ujú. Bueno, el puerto 2. Entonces, el puerto 2 ya vemos que también tiene el puerto por defecto 100. Uy, aquí ya estoy poniendo el 2, sí, 2 2. Entonces, la VLAN por defecto también es el 100, pero ya este puerto sí debe ser troncal. Y lo mismo, este puerto no va hacia otro switch, entonces lo puedo dar como un target. Vamos ahora con el 2 3. Entonces, también pertenece a la 100 y también es troncal. Vamos con el puerto 4.
pertenece a la 100. También es troncal. Vamos con el 5. Puerto 5, ya este pertenece a la 101. Es de tipo troncal. Y solo nos quedaría el puerto 6. Vemos que el puerto 6 es un troncal. Ah, no, este es de acceso. O sea, es de Edge. Y este pertenece al 101. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedó la segunda parte de la configuración, que vendría a ser asignar los puertos por defecto. Le voy a enviar esta información al equipo, al commit, para que él ya procese esto y nos muestre cómo quedó configurado el equipo. Pero aquí todavía me falta la tercera parte, ¿no? Pero si no hago el commit, aquí no, todavía no puedo llegar a la tercera parte. Entonces volvamos al switch, a la parte de las VLAN. Entonces, en RootedCon tenemos que las carpetas azules son de configuración. Aquí es donde voy a poder setear parámetros y voy a poder configurar el comportamiento del equipo. Mientras que las carpeticas verdes son de monitoreo. Por lo tanto, estas son las que me van a permitir ver como el estado actual del equipo, ¿no? Entonces veamos aquí en VLAN, en verde, cómo quedó configurado esto. Entonces, aquí vemos las 4 VLAN, y las 100, 101, 200 y 201. Recuerda que les decía que la VLAN 1 normalmente es la VLAN por defecto. O sea que el equipo, así no trabaje con VLAN, él va a tener esta VLAN 1 para poder gestionar el equipo internamente. ¿Sí? Por ahí algo que me pasó alguna vez es que tenía un equipo que me permitía borrar esta VLAN, ¿sí? Y como no la estaba utilizando, ¿sí? O sea, yo había creado mis VLAN para transportar toda la información sobre otros números, entonces la 1 no la está utilizando. Y lo que pasó es que como es la VLAN por defecto, él a través de esa VLAN hace gestión de diferentes cosas. Entonces ahí perdí la gestión del equipo y varias cosas dejaron de funcionar. Y no pude recuperar el equipo. Entonces me tocó llevarlo a fábrica y restaurar la imagen para poder volverlo a recuperar. ¿Sí? Fue bien traumático eso. Entonces esa VLAN 1 es por defecto del equipo, así que no la borren. Mm, que normalmente los equipos no permiten borrarla, ¿no? Si yo trato de borrarla aquí en RootedCon, no me permite. Pero como les digo, hay otros que sí y dan problemas. Creo que era un Cisco, si no estoy mal. Bueno, vamos por aquí ya. Cuando me paro, digamos, sobre la VLAN 100, él me va a mostrar eh, 3 carpetas. Entonces, una carpeta en donde me dice que tiene los puertos un target, otra que tiene los puertos target y otro que vendría a ser calidad de servicio. Bueno, la calidad de servicio pues vendría a ser si yo quiero configurar por defecto una prioridad a los mensajes que van entrando por las diferentes, por esas entradas, ¿no? Pero como resulta que la información bus y samples value ya tiene su propia prioridad, esto lo puedo dar por defecto. ¿Listo? O sea que me voy a basar únicamente en estas dos partes, en lo que es el untarget y en lo que es el target. Cuando hablamos de un target, el equipo se refiere a los puertos que, eh, que va a llegar algún mensaje y ese mensaje no tiene ninguna VLAN. Entonces, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Entonces, este mensaje cuando llegue a este puerto, al puerto 1, él no tiene ninguna VLAN, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el switch con este mensaje, no? Entonces, él le tiene que poner la VLAN 100. Entonces, cuando él está hablando de los puertos untarget, va a ser a cuáles puertos él le va a poner la VLAN 100, que es la que estamos analizando, en caso de que no tenga ninguna VLAN. Entonces me está diciendo que los untarget sería el puerto 1, 2, 3 y 4. Y esto está bien, porque si
hay un mensaje que no tiene ninguna VLAN y entra por el puerto 1, pertenece a la 100. ¿Sí? Si entra por el 2, 3 o 4, va a pertenecer a la 100 y esto es lo que va a permitir tener eh, tener una comunicación entre estos cuatro puertos, ¿sí? Tener el puerto por defecto como 100. Por lo tanto, un target pues va a estar como basado en los puertos por defecto, ¿sí? Aquí me va a decir cuáles son de todo el switch, cuáles son los puertos por defecto que tiene la VLAN 100. Entonces aquí me está diciendo que sería únicamente el 2.1, 2.2, el 2.3 y 2.4. O sea que esto está bien, ¿sí? Ahora, también tenemos otra sección que son los puertos targets. Estos puertos target van a ser como los puertos en donde la información ya venía tagueada, o sea, que el switch no, como que no intervino y ya teníamos información de algún ataque. O sea que en nuestro caso, pues vendrían a ser como los puertos adicionales, ¿sí? O sea que además eh, de lo que es la VLAN por defecto, ¿qué otros puertos adicionales tiene esta salida? Pues aquí vemos en Target que tenemos el puerto 5, ¿ok? Entonces, el 2.5, ahorita vemos por qué. Entonces, básicamente aquí tendríamos que cuáles son los puertos de entrada y cuáles son los puertos de salida, ¿sí? Entonces, el target lo podemos asociar a los puertos de entrada por defecto y los targets van a ser los adicionales, que los adicionales para lo único que me sirven es para la salida. Por lo tanto, aquí hablaríamos de salidas. Entonces, ¿por dónde puede salir el mensaje? Además de los puertos que ya tiene por defecto. Entonces, aquí como estamos hablando de la VLAN 100, él me está diciendo que los mensajes pueden que ingresen por la puerta 1, 2, 3 y 4 y no tienen ninguna VLAN, le va a poner la VLAN 100. Pero también van a poder salir por estos mismos puertos, ¿sí? O sea que si dentro del switch hay un mensaje que pertenezca a la VLAN 100, va a poder salir por cualquiera de estos puertos, ¿sí? Y adicional también puede salir por el puerto 2.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Mire que me está diciendo que si hay un mensaje que es que tiene la VLAN 100, este de acá. Entonces, él cuando ingresó el mensaje le puso el 100 sin importar por cuál puerto fue, por el 1, 2, 3 o 4. Pero cuando ingresó aquí al switch, él ahora va a poder salir por cualquiera de estos cuatro y también va a poder salir por el 5, ¿sí? Pero salir por el 5 vendría a ser un error, ¿no? Porque el puerto 5 pertenece a la VLAN 101, o sea que no debería tener ningún enlace con la VLAN 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí no es que nosotros hayamos hecho algo mal, porque de hecho lo único que hicimos fue poner los puertos por defecto. Pero resulta que cuando nosotros marcamos un puerto como troncal, lo que él está haciendo es abriendo esa puerta para todas las VLAN que yo tenga en el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El puerto 1, 2, 3 y 4 pertenecen ya a la VLAN 100. ¿Ok? O sea que al volverse troncal, pues aceptan la VLAN 200 y la 201, inclusive la 100, pero pues como ya él es 100, pues él no me lo muestra aquí como puertos adicionales, ¿sí? Él ya es 100, o sea que a nivel de un target, él me muestra aquí estos puertos, ¿sí? Pero el puerto 5 también es troncal, ¿ok? Y al ser el puerto 5 troncal, él va a permitir que pase la VLAN 201, también me va a permitir la VLAN 200 y la VLAN 100 también, ¿bien? Entonces, no es que el equipo sea inteligente y él aquí ya sabía que lo que yo quería que hiciera, sino que al ser troncal, él simplemente abre las puertas y deja que pasen todas las VLAN. Para solucionar esto, yo lo que voy a necesitar es empezar a acercar las VLAN que no necesito, ¿ok? Entonces, este es como el enfoque que tiene Rugercom, en donde cada vez que yo adiciono un puerto como troncal, él me abre las puertas para que pasen todas las VLAN, ¿ok? Entonces, y es como lo normal, cuando yo creo
un puerto troncal, lo que yo estoy buscando es que por ese puerto se establezca la comunicación entre dos switches y pasen todas las VLAN que yo tengo de este sistema a este sistema. Entonces, lo que él está haciendo es como ayudándome aquí a que mi trabajo sea más rápido, ¿no? Entonces, adicionar todas las VLAN en este puertico troncal. ¿Sí? En otros fabricantes puede que tengan una visión diferente y lo que hagan es que la información de las VLAN, cuando, ¿cómo les explico? Ya, cuando yo tengo el puerto, en algunos fabricantes yo no puedo decirle que el puerto es troncal, ¿sí? Lo que yo hago es adicionarle directamente una VLAN, ¿ok? Entonces ya cuando el puerto detecta que tiene más de una VLAN, él automáticamente lo convierte en troncal y solamente tendría las VLAN que yo iba adicionando, ¿sí? Entonces no tendría que hacer el paso de ir cercando, que es lo que va a hacer acá. Pero pues en teoría sería el mismo proceso. Entonces, cuando les digo cercar, es como decirle aquí que la VLAN 100, eh, quiero que el puerto 25 no pertenezca a esta VLAN, ¿ok? Entonces estoy bloqueando ese puerto. Entonces, digamos aquí el commit para que en tiempo real veamos cómo está configurado. Vamos aquí a VLAN 100 y dentro de los puertos targets, mire que ya no tengo ninguno, ¿sí? Ahora sí está bien. Entonces, la única forma de que un puerto cuando ingrese al switch pertenezca a la VLAN 100 es porque entró con un puerto, un target, por el 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y no hay forma de que salga por un puerto diferente a estos cuatro, ¿sí? Ahora vamos con la VLAN 101. En la VLAN 101 tenemos que dentro de los puertos target, o sea, de los puertos por defecto, solamente tengo el puerto 5 y 6. Y eso está bien, ¿sí? Está genial, porque me permite que cualquier mensaje que no tenga ninguna VLAN pertenezca a la VLAN 101 cuando entra por el puerto 5 y por el puerto 6. ¿Sí lo ven? Ahora veamos qué pasa si hay algún mensaje que pertenezca a esta VLAN 101, por dónde más podría llegar a salir, además del puerto 5 y el puerto 6. Entonces, esa información me la da esta parte. Entonces, mire que él me está diciendo la información del 101 puede salir por el puerto 2, 3 o 4. ¿Sí? O sea, por estos de acá. ¿Sí? Entonces, si hay un mensaje que sea de 101, y aquí entró un mensajito, y este ya está en el switch, entonces ese mensaje podría salir por la puerta 2, 3 y 4, y eso estaría mal, porque estos no pertenecen a la VLAN 101. ¿Ok? Aunque realmente, pues, si no bloqueamos este puerto, pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Digamos, si yo le hago pin a este equipo, al equipo 4, que está aquí en el puerto 4, entonces, listo, sabemos que por la condición que acabamos de notar, al ser este puerto troncal, este mensaje va a poder salir hacia este lado, ¿cierto? Y el equipo lo va a recibir, sí, va a recibir esa solicitud de PIN. Pero, ¿qué va a pasar? Que cuando él trate de responder, vemos que, bueno, él llegó acá, lo procesó, pero cuando él trate de responder este mensaje, entonces, el mensaje que él responde es un mensaje de PIN que no tiene ninguna VLAN, y cuando ingrese al switch, este, él al entrar por el puerto 4, la VLAN por defecto es la 100, ¿ok? O sea que este mensaje ya queda marcado como 100 y ya no va a poder salir hacia este lado. O sea que no, vamos, el mensaje va a llegar hasta el equipo, pero no va a poder retornar, ¿ok? Entonces podríamos dejarlo así, pero pues para hacer las cosas bien, yo puedo llegar y bloquear estos puertos, ¿no? Entonces, le voy a decir que en la VLAN 101, el puerto prohibido, vamos a tener al 22, 2, 23 y 24.
Entonces, volvamos otra vez. Alonso, pero no deberíamos dejar el 3 y el 4 porque esos salen por la 201. O bueno, o esos los vamos a ver cuando estemos en la VLAN 201. Correcto. También que Ah, aquí estamos hablando únicamente de la 101. O sea ok, que ok. aquí todavía no aquí lo que los mensajes de esta VLAN de la 101 no tienen nada que ver con estos. O sea que aquí Ah, debo ok. bloquearlos. Vamos revisando VLAN por VLAN. Exacto. Entonces mira Listo. que aquí ya en la 101 ya me dice que tenemos que por el puerto 5 y 6, cuando entre un mensaje que no sea, que no tenga ningún tag, le va a poner la tag 101. ¿Listo? Y por este mismo puerto, por el puerto 5 y 6, va a poder salir cualquier mensaje que tenga esta VLAN. ¿Listo? Y que los puertos adicionales, por donde va a poder salir 101, va a ser ninguno. ¿Listo? O sea que ahí ya está la configuración que queremos para la parte de MMS. ¿Listo? Ahora vamos con la parte del 200. Entonces veamos que la parte del 200 me interesa que solamente el puerto 2 y el puerto 3 tengan salida a esta VLAN. ¿Ok? Entonces, recordemos que el untarget va a ser la entrada, ¿no? Entonces, cuando haya un mensaje que, que no tenga ninguna VLAN, entonces, ¿a quién le va a poner esa VLAN 200? Entonces vemos un target y miren, oh Dios mío, no tenemos nada acá, ¿sí? Entonces podríamos pensar que necesitamos que dentro de los targets, de estos un target, necesitaremos el puerto 2 y 3, ¿no? Para que cuando entre el mensaje por el 2 le ponga la VLAN 200. Pero no, no es así. Porque recuerden que el equipo ya envía el mensaje con la VLAN 200. O sea que si hay un mensaje que no tenga ninguna VLAN, él nunca le va a poner VLAN 200, ¿sí? Esa VLAN 200 ya lo tuvo que haber hecho el IED. Y por eso yo les mostraba la configuración de los equipos, ¿no? Que cada equipo tiene que configurar sus propios mensajes para que ingresen al switch con esta VLAN. O sea que aquí lo único que me interesa vendría a ser la salida. ¿Por cuáles puertos puede salir este mensaje? Voy a venir aquí a Target y aquí es donde ya va a tener la salida. Recuerden que en el target me aparecería básicamente los puertos que están como troncales. O sea que tendría el puerto 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? O sea, todos estos puertos son troncales, por lo tanto, tendría los 4 puertos ahí dentro de esta VLAN 200. Pero solamente quiero que esté el 2, 2 y el 2, 3. Por lo tanto, el 2, 4 y el 2, 5 debo bloquearlos. Venimos acá, 200, puertos prohibidos, 2 4 y 2 5. ¿Listo? Guardamos. Y ahora sí tenemos. Entonces, en 200 recuerden que en un target no hay nada, porque ningún mensaje va a ser marcado como VLAN 200. Y en target solamente tendría el puerto 2 y 3. ¿Sí? Entonces, si hay algún mensaje que tenga la VLAN 200, solamente puede salir por ese puerto o por este puerto. ¿Sí? Y lo mismo voy a necesitar con el puerto 3, 4 y 5 de la VLAN 201. Bueno, entonces aquí vemos que dentro de un target no debería tener nada y dentro de target debería tener los 4 puertos troncales, ¿sí? En donde únicamente el puerto 22 no pertenece a esta VLAN, ¿no? Tenemos acá puertos prohibidos, 22, guardamos. Y entre los puertos target ya solamente tengo el 3, 4 y 5, que son los 3 equipos que me interesan que se vean a través de esta VLAN 201, bien sea para GUS o para samples varios. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos lista esta configuración específica. Bueno, la idea tampoco es que llenemos
toda la estación de VLAN, ¿sí? Sino pues que estudimos muy bien cuáles son las funcionalidades de los diferentes mensajes, cuáles son los equipos que deberían recibir la información y sobre todo calcular el tráfico que vamos a tener dentro del sistema, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oye, bueno, algo que les quería mostrar es cómo podemos ver esta parte de las VLAN desde la perspectiva del monitoreo, o sea, básicamente desde Warshare. Entonces vamos a abrir la máquina, nuestra máquina virtual. Mm, la tengo. Ah, les copio aquí el enlace. Ahí está. Les ingresen, si tienen algún problema me comentan. Vamos a decir, sí, ingresamos a nuestro equipo, ¿listo? Vamos abriendo Warchart. Le damos aquí F11 para que se vea pantalla completa. Y les va a dar aquí un momentico mientras ustedes abren el Warchart. Bueno, la tarjeta de red que vamos a utilizar es la misma, ¿no? La de área local. Recuerden que esta otra es únicamente para uso interno, ya que esta no la vamos a utilizar. Cuando hablo de uso interno, quiere decir las aplicaciones que se comunican dentro del mismo computador y no hacen uso de la tarjeta de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servicio dentro del PC y ese servicio está consumido por un programa que está dentro del mismo PC, claro, él no utiliza la tarjeta de red. Entonces, para eso se utiliza esta tarjeta, este loopback. Bueno, entonces vamos a abrir acá. Y el filtro que vamos a utilizar es el filtro de Gus. El filtro que ya hemos venido utilizando. Bueno, entonces, mire que todos estos mensajes Gus, si los analizamos acá en la partecita de abajo, vamos a encontrar que tienen la capa física, que nos dicen cuántos bytes pasaron por la interfaz de red. Tenemos la parte del enlace, donde nos muestra cuál es el origen y el destino a nivel de MAC. Y ya directamente la parte de aplicación, que son mensajes demasiado simples, ¿sí? Pero no tienen ninguna parte de VLAN. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquí no dice, la parte de VLAN es de capa 2, o sea que deberíamos de tenerlo aquí después del mensaje de Ethernet, pero aquí no me aparece nada de VLAN, ¿ok? Pero son mensajes bus, o sea que estos en algún momento debieron haber tenido esa parte de las VLAN, ¿ok? Entonces lo que pasa aquí es que normalmente el switch, en el momento que el mensaje ingresa, tiene su VLAN, pero cuando sale, el switch normalmente le quita la VLAN, ¿ok? Que era lo que decíamos que es una característica que nosotros podríamos llegar a modificarla. Entonces yo puedo decirle al switch que le deje la VLAN y podríamos verla, ¿sí? Pero normalmente cuando recibimos el mensaje lo recibimos de esta forma. O sea que no podemos ver cuál es la información de VLAN que tenemos ahí, ¿sí? Um, si yo quiero ver información de la VLAN, puedo hacer algo aquí como abrir este programita. Mire, este programita se llama Simulator Bay y es un relé virtual
que genera tráfico de MMS y de GUS. Entonces, abramos este relé. Listo, ahí está. Mire que él aquí tiene posicionamiento, tiene varias cositas. Pero no le va a hacer nada, dejémoslo quietico. Pero desde el momento que yo lo empiezo a abrir, él empieza a generar GUS. O sea que aquí en Warshart ya debería tener un mensaje nuevo. Vamos aquí al final. Y vamos a ver. Mire que entonces teníamos el mensaje de Siemens, el mensaje de Cell y ya tenemos un mensaje de una tarjeta de red desconocida. ¿Sí? O sea que este debe ser el mensaje GUS que estamos generando. Bueno, entonces mire que aquí a nivel de Ethernet, algunos de estos mensajes, bueno, el, mire que aquí hay unos que, mire, este mensaje, este, mire que este mensaje es de esos nuevos, que no es ni de Cell ni de Siemens, pero tampoco tiene VLAN. ¿Se dan cuenta? Mientras que si sigo buscando por acá, aquí hay uno que sí tiene VLAN. ¿Sí lo ven? Entonces, este viene a ser la etiqueta que vamos a encontrar cuando un mensaje tenga VLAN. Entonces, 802.1q, Virtual LAN, y aquí nos dice cuál es la prioridad. Entonces, mire que tiene prioridad 4, que normalmente esta prioridad es utilizada para video. ¿Sí? Y me está diciendo que la VLAN a la que pertenece este mensaje es la VLAN 0. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a poder como hacer un análisis de los mensajes, de la VLAN de los mensajes push. ¿Sí? Entonces, pero como les comentaba, no todos los mensajes tienen esa información de GUS. Entonces, por ejemplo, los mensajes que están por acá arribita, este creo que es, que no tiene información de GUS, es porque es de alguno de ustedes. Entonces, cuando ustedes abrieron este simulador, entonces lo que él hizo fue que empezó a inyectar mensajería GUS a la red. O sea, y yo por eso estoy viendo en mi mensaje, pero también está inyectándole a los demás equipos. O sea que muy seguramente ustedes también están viendo este mensaje que tiene la dirección MAC, el BA7 y termina en B6. Y cuando ustedes miren ese mensaje no tiene VLAN. ¿Por qué? Ese mensaje salió por la red y llegó a sus equipos. ¿Ok? Entonces no tiene una VLAN. Entonces, solamente podemos ver la VLAN de los mensajes que nosotros estamos generando. ¿Sí? Aquí en condiciones normales. Entonces ustedes podrían pensar de que no es muy útil el Warchar para analizar la parte de VLAN, ¿no es cierto? Porque si solamente puedo ver lo que yo genero, pues no sería muy útil. Entonces, si ustedes necesitan hacer un análisis de esta parte de VLAN, a ver cómo, qué tipo de VLAN está generando los equipos, entonces ustedes van a necesitar hacer aquí una pequeña maniobra, básicamente con el switch, donde representamos esto. Vámonos por acá. Si rayo allá ya queda como mucha información. Entonces, este es el switch, ¿cierto? Y por acá tendríamos los equipos. Pues digamos que este es el IED que usted quiere leer, que quiere ver qué tipo de información VLAN está enviando este equipo. Bueno, podemos tener dos IEDs que estén en la red, ¿cierto? Y por acá vamos a tener mi computador, ¿sí? El equipo de gestión, el cual tenemos instalado Warchar.
para hacer el análisis, ¿sí? Entonces todos estos equipos están conectados tal cual lo tenemos en este instante, ¿sí? Entonces mire que la mensajería GUS que ustedes están generando está saliendo de esta forma. O sea, tiene un mensajito acá y tiene su respectiva tag, y que vendría a ser la tag de la VLAN. ¿Listo? Entonces, cuando este mensaje ingresa al switch, él lo deja ingresar con esa VLAN, pero cuando sale, él se la quita. Entonces, por eso nosotros no estamos viendo esta información, ¿sí? Pero si ustedes necesitarán ver cuál es la VLAN que tiene cada uno de los equipos, qué VLAN está generando, entonces vamos a poder, algo que podemos llegar a hacer es utilizar la función por mirroring que tienen los switches, ¿sí? Bueno, los switches gestionables. Normalmente los equipos que nosotros tenemos en su estación son equipos robustos que son gestionables y tienen esta función, es la función por mirroring, donde esa función lo que hace es duplicar el tráfico de un puerto específico. Entonces yo le puedo decir al switch, vea, duplíqueme la información de este puerto. Entonces él ya no me va a mostrar la información que debería llegarme normalmente, sino que me muestra la información que tiene este puerto específicamente. Y ahí sí voy a poder ver la VLAN original que tiene este dispositivo. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a hacer esa práctica porque nos demoraríamos. Eso lo vamos a hacer más adelantico con otro tipo de tráfico, ¿sí? Pero por ahora les digo que si ustedes quieren ver esa información GUS de un equipo que pasa a través del switch, no lo pueden ver porque no, eh, el switch la quita, ¿sí? Entonces lo pueden hacer a través del por mirroring. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Alonso, sería configurar el puerto donde me conecto para que me haga por mirroring del puerto origen, ¿sí? Sí. Entonces, Ok. en estas configuraciones tenemos dos parámetros. Uno, ¿cuál es el puerto de salida? Entonces tendría que decirle que el puerto de salida es donde está conectado mi PC. Y el otro parámetro sería cuáles son los puertos de entrada. Entonces, yo puedo monitorear uno o varios puertos. Y entonces puedo decirle, mire, muéstreme todo lo que viene por este puerto y por este puerto también. ¿Sí? Ok. Entonces, miremos aquí rapidito. Eso lo utilizo más que todo para poder ver esas VLAN que el switch me quita, ¿sí? Sí, eso lo utilizamos para varias cosas. Bueno, aquí a nivel de la red de proceso, pues esa sería la principal función. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el bus de estación y tengo por acá un equipo, entonces sabemos que en el bus de estación manejamos la comunicación Unicast, ¿sí? Entonces por acá puedo tener un gateway de comunicación, ¿sí? Entonces, la función del gateway pues normalmente es obtener la información, por ejemplo, en 6850 y sacarla, por ejemplo, en 104 hacia un centro de control. Entonces, yo puedo estar, digamos, en unas pruebas en donde centro de control, vamos para acá, centro de control, está enviando comandos, ¿sí? Listo, le envía un comando, entonces ese comando lo recibe el switch y el switch lo transmite al IED, ¿cierto? Entonces, me dicen, el comando no funcionó. ¿Qué hacemos? Entonces, para poder dictaminar esta situación, yo podría utilizar Warshard, ¿sí? Entonces, yo podría ver, primero, si el centro de control realmente envió el comando, ¿sí? Y segundo, cuál es la respuesta del equipo, ¿no? Si la respuesta fue positiva o fue negativa. Y ahí ya podría dar un dictamen, ¿no? Entonces, el comando está mal configurado, el gateway no alcanza a la IHM, en fin. Pero ¿qué pasa? Que el gateway, el Warchar está es en mi equipo, ¿sí? Y mira el flujo de información que está acá, ¿sí? La información viene directamente del gateway hasta el IED. O sea que no hay forma
de que este tráfico llegue hasta mi equipo, debido a que eso es información unicast y el switch va a enviar esa información directamente al destino. Entonces yo aquí puedo utilizar ese port mirroring para que me duplique la información, bien sea del gateway o del equipo, y poder hacer ese análisis. ¿Sí? Ok, te entiendo. Esa función es bien chévere para este cuento del monitoreo. Bueno. Bueno, hagamos un break, 5 minuticos, vamos por agüita, nos estiramos y regresamos para ver la parte de PTP. Listo, ya lo que es sincronización de tiempo. Bueno, más adelantico ya vamos a retomar esta parte de las VLAN para ver, digamos, qué pruebas necesitaríamos ya cuando estemos trabajando con Gus. Porque recuerda que yo les decía que cuando hablamos, digamos, de una subestación convencional, y vemos que no llega una señal, pues nosotros lo que hacemos es con el tester empezar a ir pitando el cable a ver hasta dónde llega, ¿no? Pues aquí ya no podemos hacer eso, ya que aquí nuestros testers pues ya van a ser software. Entonces aquí tendríamos que empezar primero, ver la información que está saliendo, digamos, desde el IED, a ver qué tipo de VLAN tiene, el tipo de cómo está configurado, ¿no? Porque muchas veces vemos en el software y el software nos dice que sí, que debe estar sobre cierta VLAN. Pero cuando vamos a ver, resulta que no se ha descargado y que tiene una VLAN diferente, ¿no? O que la configuración todavía tiene un error y no se puede descargar totalmente. Entonces aquí nos damos cuenta de exactamente cuál es la VLAN que está saliendo, ¿sí? Y luego debemos verificar que esa VLAN sí pueda salir por el puerto que necesitamos acá. Entonces eso lo veríamos directamente en el switch, bien sea por SNMP o por la parte de MMS, si eso lo permite. ¿Mm? Pues, bueno, ya más adelantico retomamos esta parte, ya cuando estemos viendo el, lo que es el monitoreo, ¿listo? Mm, bueno, entonces hablemos de lo que es la sincronización de tiempo. ¿Sí? La sincronización de tiempo en las subestaciones digitales, pues siempre ha sido algo muy importante, ¿no? Debido a que es la que nos permite como llevar un seguimiento de los eventos que han sucedido en la estación. ¿Sí? Bueno, hasta este punto es donde normalmente se ha utilizado a nivel de estación. Ya cuando hablamos de esa parte de las estaciones digitales, ya vamos a tener que tener la sincronización de tiempo para lo que es el proceso de llevar información de los CTs y los PTs hasta lo que son, hasta las protecciones. Entonces, esto, esta información, como les comentaba el primer día, vamos a necesitar una sincronización más allá de lo que necesitábamos para lo que eran los eventos, o sea, de 1 milisegundo. De hecho, cada mensaje tiene bueno, decíamos que cada 208 microsegundos se estaba enviando un mensaje. Y, y ese mensaje, si tenemos una sincronización de tiempo de 1 milisegundo, entonces imagínense, podrían pasar 5 mensajes antes de que tengamos un siguiente escalón de sincronización. Entonces, ya no es factible seguir con la misma sincronización que teníamos en la subestación. Entonces, les comentaba que habrían diferentes tipos de opciones, como son, por ejemplo, PPS o IRIB sobre fibra óptica, pero la solución que más se adecua a este tipo de entornos, pues va a ser PTP, debido a que podemos realizar esa sincronización sobre el mismo protocolo de red y no vamos a necesitar una línea independiente, ¿ok? Y al tener esto sobre la misma línea de red, pues vamos a poder estar verificando los datos en una forma más fácil. Entonces, PTP
está dentro de, bueno, está materializado dentro de la norma de la IEEE 1588. Teníamos una primera edición que en el año 2008 se revisó con las necesidades que se tiene específicamente para 61850, para la parte em, de subestaciones eléctricas, y de aquí nació la versión 2, ¿sí? En el 2008. Entonces, este protocolo nos da una sincronización de tiempo de nanosegundos. Quiere decir que es, mientras que este, em, los protocolos que teníamos actualmente nos daban sincronizaciones alrededor de cientos de microsegundos y por ahí 800, 900 microsegundos llegando al milisegundo. Este nos da 1000 veces más, una sincronización más precisa, ¿sí? Porque ya son nanosegundos. Bueno, esto está implementado prácticamente que en la capa física y a esto se le llama oro fechado. ¿Ok? Entonces, en el momento que el hardware le pone la estampa de tiempo al equipo, bueno, al mensaje que va a salir a un equipo, entonces esto no lo hace a nivel del procesador, sino que lo hace a nivel de la tarjeta de red. Y esto se le llama oro fechado. Bueno, todos los participantes de la red deben calcular la diferencia de tiempo. Entonces, aquí vamos a tener que el reloj principal lo que hace es enviar una estampa de tiempo general que viene a ser la estampa de tiempo que él tiene en el instante que la envió, ¿sí? Y para poder que los equipos tengan esta sincronización tan alta, vamos a necesitar que cada uno de los que reciben este dato calcule cuánto se demoró en viajar ese mensaje desde el origen hasta el final. Y esto lo van a hacer con una serie de procedimientos que nos entrega la norma. Entonces también vamos a tener que, podemos tener varios relojes dentro del sistema y trabajar en una forma muy armónica. Y normalmente cuando tenemos estos tipos de configuraciones en donde tenemos que un sistema es principal y el otro es redundante, tenemos que hacer varios tipos de configuraciones, ¿no? Para que esto funcione. Entonces, en donde un equipo tiene que estar verificando ciertos parámetros para que esto funcione. Y al final, el, se vuelve como un tipo hot standby, ¿no? Aquí lo que se ha logrado ha sido que básicamente los dos relojes están trabajando como ruedas independientes, ¿sí? O sea que eh, los dos están generando su sincronización y los equipos pueden como determinar cuál es la mejor opción para ellos sincronizar, ¿sí? Entonces ellos constantemente están enviando un mensaje eh, un mensaje que le permite identificar qué tipo de sincronización está llevando cada equipo, ¿sí? Entonces, si es sincronización local, si es sincronización global, y qué precisión tiene cada una de ellas, ¿sí? Entonces, un reloj puede decir, yo tengo una precisión de 80 nanosegundos y el otro dice, no, es que yo tengo una precisión de 20 nanosegundos. Entonces, los equipos esclavos pues van a poder determinar cuál va a ser el mejor reloj para realizar la configuración. Bueno, entonces, dentro de las ventajas que tenemos, vamos a ver que permite hacer la sincronización entre diferentes equipos sin importar el proveedor. ¿Ok? O sea que ya es un protocolo que está totalmente normalizado. Permite hacer sincronización de grandes distancias entre los módulos de adquisición de datos. Podemos hablar, digamos, de Ethernet con una categoría 6 de hasta 100 metros y de fibra óptica de varios kilómetros. También tenemos que no se necesitan sincronizaciones adicionales, o sea que con el Grandmaster es suficiente.
bueno, al tener el medio de comunicación con Ethernet, pues nos va a simplificar lo que va a ser la implementación, ya que es por el cual el TN 61850 ha decidido llevar toda la comunicación de la subestación. La configuración es sencilla. Entonces, cuando nosotros configuramos esta parte de PTP, normalmente son muy pocos parámetros que tenemos que tocar. Bueno, y no es que el protocolo sea sencillo, realmente tiene bastantes cosas este protocolo, pero gracias a un sistema de perfiles que se tiene implementado, es muy fácil administrar la configuración de los equipos. Bueno, es resistente a fallos. Eso quiere decir que en caso de que un equipo falle, automáticamente otro asume el rol de Grandmaster y se pueden identificar la falla y seguir trabajando con la sincronización de otro maestro. Aquí hablamos como de esclavos inteligentes. Bueno, dentro de las características que vamos a tener en PTP, entonces vamos a encontrar que trabaja con el paradigma de maestro-esclavo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de maestro-esclavo, se tiende mucho a confundir con cliente-servidor, ¿sí? Normalmente cuando nosotros hablamos de comunicaciones seriales, era donde se notaba como este paradigma, esta parte de maestro-esclavo. Ya cuando hablamos de cliente-servidor, fue cuando empezamos a hablar de las comunicaciones de Ethernet, ¿no? Básicamente lo que es 104, DNP3, MMS, son enfoques basados en cliente-servidor. Y este enfoque quiere decir que cualquiera de los dos equipos puede iniciar una comunicación, ¿sí? Entonces, si tenemos que el servidor, o sea, el equipo que tiene la información, necesita iniciar el canal, enviar un requerimiento de reconocimiento de datos o cualquier tipo de funcionalidad a nivel de transmisión, a nivel de la capa de transporte, lo puede hacer bien sea el equipo que inicia o el otro equipo, ¿sí? Entonces, básicamente como que a nivel de esa capa de transporte y esas capas intermedias tienen el mismo peso, ¿sí? Cualquiera de los dos puede iniciar los canales y hacer el mantenimiento del canal. Entonces, a eso se llama cliente-servidor. Mientras que cuando hablamos de maestro-esclavo, entonces estos roles ya están muy bien definidos, en donde el maestro siempre es el que va a iniciar una comunicación y siempre es el que va a hacer la solicitud de todos los requerimientos, ¿sí? Mientras que el equipo que tiene la información, el esclavo, siempre va a responder a lo que le pide el maestro, ¿ok? Entonces, tendríamos que la carga como de la administración del protocolo la tiene el maestro. Y esto va a permitir que los esclavos tengan una implementación muy simple, ¿sí? O sea, que sea muy fácil de implementar PTP en los esclavos. También tenemos que PTP es un protocolo genérico, por lo tanto podría incluirse en otros tipos de redes, ¿sí? Bueno, es una característica de PTP, pero pues a nivel de 61850 ya tenemos adoptado lo que es Ethernet, o sea que siempre vamos a ver sobre Ethernet. Pero pues en un futuro que evolucione en 61850 sobre otras redes, PTP no tendría problema en seguir el paso sobre otras tecnologías. Mm, bueno, básicamente este protocolo nos dice como las pautas que se deben de tener para poder hacer una sincronización de tiempo, pero en sí el comportamiento del esclavo él no lo define, o sea que él nos da como varias opciones para poder llegar a hacer una sincronización y de esta forma el esclavo pues puede hacer una implementación
dependiendo como mejor le convenga, ¿sí? O como el fabricante esté acostumbrado a hacerlo. Entonces vamos a ver que si vemos dos equipos que trabajan ambos con PTP, puede que los dos no tengan el mismo tipo de tramas o eh, los mismos procedimientos para realizar la sincronización de tiempo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver en esta charla va a ser cuáles son las diferentes formas de sincronizar y que podría adoptar un esclavo. Em, bueno, aquí pues vamos a tener también que soporta diferentes velocidades de sincronización, ya que es configurable lo que viene a ser el, como el polling, los intentos de sincronización. Y lo que les decía, ¿no? Que PTP incluye lo que es el sellado de tiempo por medio de hardware. Y esto va a permitir una precisión muy alta. También podemos tener PTP por medio de software, ¿sí? O sea que algunos equipos utilizan la sincronización de tiempo sin necesidad de tener un hardware tan especializado. Y, eh, pero vemos que los equipos que hacen este tipo de sincronización tendrían una precisión alrededor de 10 a 100 microsegundos, ¿sí? Entonces, pues tampoco es malo, ¿sí? 100 microsegundos, pero digamos que estos 100 microsegundos podrían subir y ya presentar problemas, ¿no? Pero pues, digamos que estaría ahí dentro del rango. A diferencia de los equipos que trabajan con hardware. Entonces, normalmente el- lo que son los switches que tienen PRP están implementados sobre hardware, ¿sí? Y por eso esos equipos logran sincronizaciones de alrededor de unos 40, 100 nanosegundos, ¿no? O sea que es 1000 veces más preciso hacer la sincronización por hardware que por software. De hecho, nosotros hablábamos que en NTP tiene una sincronización alrededor de unos 600, 700 microsegundos, ¿sí? O sea que ya que la brecha no es tan grande cuando hablamos del software y de NTP. Alonso, cuando la sincronización es por software, entonces no se conecta con el satélite o sí lo hace pero a través de internet. Bueno, cuando hablamos de que es por software, la funcionalidad sería igualita, que tenemos un reloj que estaría conectado al satélite y me estaría enviando un mensaje que sincroniza a los diferentes equipos. La diferencia es que cuando se dice que es por software, entonces el mensaje cuando se crea, el quien hace esa estampa de tiempo y la coloca sobre el mensaje, viene a ser la tarjeta de red. O sea que la tarjeta de red es el que tiene el hardware especializado, ¿sí? Entonces, el tiempo que transcurre desde que el mensaje sale del equipo hasta la red, pues va a ser un tiempo que se puede medir hasta en picosegundos, ¿sí? Porque es directamente ya la salida de la tarjeta de red. Mientras que cuando hablamos que es por software, el quien hace este proceso es la CPU. Entonces, aquí ya vamos a tener que desde que se le pone esa estampa de tiempo hasta que sale del equipo, pues tiene que recorrer diferentes circuitos, ¿sí? Como va a ser el bus interno de datos, la tarjeta de red y ya como la parte física. Entonces, allí es donde vamos a tener esa, esos 10 o 100 microsegundos que no pueden ser contabilizados, pero, o sea, a nivel funcional son exactamente iguales. Entonces, claro que Ah, ok. Sí, 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 entendí. eso. Bueno,
Entonces, veamos cómo funciona esta sincronización basada en mensajes. Vamos a tener que, para garantizar la sincronización, se va a requerir medir lo que es la trayectoria de comunicación desde el origen hasta el destino. ¿Sí? Entonces, aquí se envían mensajes entre los diferentes dispositivos para determinar cuánto se demora en ir y volver un mensaje. ¿Ok? Entonces, PTP mide lo que es el tiempo exacto de transmisión y recepción, ¿sí? O sea, los dos al mismo tiempo. Entonces, él puede medir, digamos, cuánto se demora en ir y volver un mensaje por este cablecito. ¿Sí? Entonces, él puede contar que son 4 microsegundos. Entonces, dice, bueno, si esto se demoró 4 microsegundos, entonces son 2 microsegundos de ida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a necesitar no solamente medir cuánto se demora el, el mensaje atravesando el equipo, sino que también necesitamos medir cuánto se demora en estos enlaces. Em, y de esta forma, pues vamos a poder verificar cómo incrementar ese tiempo al tiempo final que envió el GPS. Entonces, mire, por ejemplo, el GPS envió una sincronización de tiempo, ¿sí? Un tiempo X. Entonces aquí se hizo la contabilidad de que en este tramo fueron 2 microsegundos, en este switch fueron 50 microsegundos, aquí 50, aquí fueron 200 y aquí otros 4. Entonces se le suma al tiempo que le envió el reloj 261 microsegundos. ¿Sí? Entonces, este viene a ser una de las causas que también me permite que el sistema sea tan robusto, ¿no? Sea tan preciso. Porque no es solamente que el equipo que yo tengo acá me envía una hora muy exacta a través de lo que es el oro fechado, sino que también los elementos que tengo dentro de la estación deben soportar PTP. Entonces, si yo aquí coloco un switch en donde este switch no mide el tiempo, sabe cuánto, em, bueno, no soporta PTP, entonces él no va a reportar estos 200 milisegundos. Entonces lo que tiene que hacer este equipo es asumir el tiempo de aquí hasta acá, ¿sí? Y resulta que este tiempo pues no siempre va a ser igual, dependiendo el buffer que tenga en el momento, la temperatura del equipo, bueno, y muchos factores que pueden llegar a afectar acá. Entonces, si tenemos aquí un equipo que no soporta PTP, pues vamos a tener ya una desviación en esa cantidad de tiempo, ¿ok? Entonces, en estos entornos, si tenemos amplias values, deberíamos de tener todos los equipos que soporten la parte de PTP, ¿sí? Em, bueno, entonces, estos relojes, bueno, los switches que hacen el intercambio de información, eh, vienen, que soportan PTP, van a tener que tener un rol dentro del sistema. Normalmente, si ellos no usan el PTP, sino que solamente lo dejan pasar, entonces son llamados relojes transparentes, ¿ok? Y son los que miden este tiempo. Pero además de los relojes transparentes, vamos a tener otros tipos de em, como dispositivos que tienen un rol dentro de la estación. Entonces, pues el primero que vamos a encontrar va a ser el Grandmaster, ¿no? En donde va a ser el reloj principal, es el que tiene la antenita y permite conectarse directamente a los satélites para que él tenga la hora que va a ser propagada por el sistema. Em, Aquí tenemos que esta sincronización podría inclusive llevarse en forma interna, o sea que si no tenemos como una salida, o sea, no estamos sincronizados a un satélite, podríamos tener una referencia interna para poder hacer la sincronización de la subestación. ¿No? Entonces aquí hablamos de que la sincronización de la subestación puede ser en forma absoluta o en forma relativa.
Cuando hablamos de que es forma absoluta, entonces estamos hablando de una hora que es general para todo el mundo, ¿no? Y que la sincronizamos a través del satélite. O podría ser relativa, en donde tendríamos como una sincronización interna únicamente para toda la subestación y nos va a servir para ciertos procesos, como van a ser, por ejemplo, la parte de los samples values, ¿sí? No nos va a servir, digamos, para la sincronización de eventos, pero sí nos serviría para la parte de producción y seguir enviando lo que es eh, bueno, seguir validando la información a nivel de voltajes y corrientes. Tenemos los relojes ordinarios. Entonces, estos relojes ordinarios normalmente tienen un solo puerto y nos permiten eh, trabajar bien sea como maestros o como esclavos, ¿sí? Entonces, un reloj ordinario maestro pues vendría a ser que el que nos está enviando una estampa de tiempo al resto del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en caso de que se me llegue a caer este Grandmaster, un reloj ordinario podría tomar el rol de Grandmaster y seguir sincronizando toda la subestación por medio de su reloj interno, ¿ok? Y existen relojes relojes ordinarios que pueden mantener la hora por algunos segundos, otros por algunos minutos y otros inclusive por algunas horas, ¿sí? Ya como la hora que fue sincronizada por un Grandmaster. Es dependiendo la tecnología del reloj y pues obviamente el precio, ¿no? Estos relojes ordinarios decíamos que pueden funcionar como maestros o como esclavos. Por lo tanto, también pueden ser los IEDs. O sea que un IED va a ser un reloj ordinario y es el que va a recibir, es el que trabajaría como esclavo para recibir la sincronización de tiempo del Grandmaster. Hablamos también de relojes límite. Los relojes límites son los que estarían uniendo diferentes regiones, ¿sí? Diferentes dominios, para realizar como el traslado de la información, o sea, de la sincronización de tiempo. Y eh, al tener una región diferente, lo que me va a permitir es gestionar en forma independiente lo que son los tiempos. Entonces, digamos que en este sistema se me llega a caer el reloj principal. Entonces, este reloj de borde y de límite me va a permitir seguir sincronizando esta región mientras este equipo retorna, ¿ok? Entonces, esto también puede suceder, por ejemplo, cuando tenemos una estación en donde no se tiene vista constante a los satélites y tenemos algunas horas en donde no tenemos sincronización de tiempo. Entonces, el al quedar sin sincronización, otros equipos podrían como mantener el rol ya de maestro y mantener ese tiempo hasta que se vuelva a sincronizar ese gran máster, ¿sí? Entonces, la función de estos relojes de borde es que ellos no van a transmitir la misma información que reciben, ¿sí? Entonces, estos relojes de borde tienen generalmente varias entradas de sincronización, ¿sí? O sea que ellos podrían tener, eh, estar conectados, digamos, aquí a dos maestros, y a dos grandmasters, y determinar cuál de esos maestros tiene la mejor hora para él sincronizarse, ¿ok? Entonces, ellos estarían recibiendo la información de un Grandmaster, o sea que estarían enviando información y recibiendo para él sincronizarse, pero los equipos que están aguas abajo no recibirían la misma información de este Grandmaster. O sea que la información no vendría de esta forma. La información no llegaría así, hasta acá abajo, sino que únicamente llega hasta este punto. Información
solamente se sincroniza hasta la parte esclava del reloj borde y este reloj borde genera nuevos mensajes para hacer la sincronización de los equipos que tenemos acá abajo. ¿Sí? O sea que él divide esta parte de acá. Entonces, son muy buenos porque me permiten mantener una sincronización de tiempo como independiente, pero basada en este Grandmaster. Pero al tener que dividir el tiempo acá, pues no van a poder ser tan precisos como otros sistemas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí podríamos tener una, una precisión de unos, bueno, la documentación dice que alrededor de unos 700, 800 nanosegundos, ¿sí? Que de todas formas es muy buena, pero a comparación, digamos, de un reloj de estos, de un reloj transparente, estos relojes pueden tener una desviación de tiempo de alrededor de picosegundos, ¿sí? O sea que en el momento que él recibe el mensaje y pasa por acá, la desviación de tiempo de este equipo, al ser de unos picosegundos, pues viene a ser prácticamente eh, bueno, que no lo tengamos en cuenta. Mientras que aquí, la desviación de tiempo sí es notable, ¿no? Al hablar de unos cuantos cientos de nanosegundos. Pero de todas formas, es suficiente para hacer una sincronización a nivel de samples. Bueno, ahí ya les estaba hablando del reloj transparente, ¿no? Entonces, el reloj transparente me va a permitir enviar un mensaje y en el momento que él recibe ese mensaje, él empieza a contar cuánto se va a tomar enviar ese mensajito hasta la salida, ¿sí? Entonces él puede, en el momento que sale el mensaje, él no modifica esa estampa de tiempo, ¿sí? O sea que la estampa de tiempo que viene desde el Grandmaster viene a ser la misma que envió desde el inicio. O sea, el mensaje que envió acá es el mismo que llega acá. Pero hay un espacio en donde se le va a ir sumando el retardo de cada uno de estos relojes, ¿sí? Entonces, este reloj transparente cuando ya envía el mensaje, él llega y le dice, bueno, yo me demoré 200 milisegundos y eso se lo va adicionando al retardo de la trama. ¿Sí, no? De esta forma, entonces el reloj transparente va a ser muy, muy preciso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes switches en la estación, deberían de esos switches funcionar como normalmente como relojes transparentes, ¿sí? Si ya tenemos como que la estación es muy grande, entonces ahí sí ya deberíamos empezar a pensar en esta parte de tener relojes de borde para poder tener diferentes segmentos, ¿ok? Algo que también encontramos a nivel de PTP viene a ser el algoritmo de precisión, ¿ok? En donde los equipos aplican algo que se llama el mejor algoritmo, ¿sí? Y lo que hace ese mejor algoritmo es definir quién tiene la mejor estampa de tiempo en todo el sistema, ¿ok? Entonces, eso está basado en diferentes parámetros que son configurados bien sea por defecto o nosotros los podemos configurar. Sí, hay algunos que nosotros configuramos, otros que son así como por defecto. Entonces, el primer parámetro, como el más importante, viene a ser la prioridad uno. ¿Sí? Esta prioridad uno nosotros somos los que se la damos. ¿Sí? En donde yo le puedo decir un número desde el cero hasta el 255. Y lo que me permite es como bypassear la sincronización de tiempo de los diferentes relojes que yo tenga, ¿sí? Entonces, normalmente puedo tener dos relojes en la estación, ¿sí? En caso de que alguno se me dañe, pues el otro sigue funcionando.
Y y dependiendo de las características de estos relojes, yo puedo decir, no, yo quiero que este reloj sea el Grandmaster, ¿no? O sea el que tenga siempre el rol de principal y el otro solamente funcione cuando él no esté presente este reloj principal. Entonces, yo puedo llegar y decirle que en la prioridad uno que uno es la prioridad uno y el otro es la prioridad 2. Y así el otro reloj tenga mejor precisión, este reloj siempre va a tener la prioridad. ¿Ok? O sea que aquí nos bypassamos cualquier tipo de configuración que tengamos más adelante. Si yo le pongo la prioridad uno igual en los dos relojes, pues ya la definición del Grandmaster se va a dar dependiendo el, lo que son otros valores, como por ejemplo la clase de reloj. Entonces, este también es un valor que viene, que se puede hacer de 0 a 255 y tiene varios valores, ¿no? Entonces, aquí no los he puesto todos porque me quedaría una tabla muy grande, pero como por ejemplo, nos dice que si el tipo de reloj es 6 es porque está bloqueado como principal, el tipo 7 entonces que está desbloqueado. Entonces, cómo está funcionando el reloj, ¿no? ¿Qué tipo de configuración tiene? Después hablamos de la precisión. Mire, este viene a ser el segundo parámetro, ¿no? Entonces, si estos dos son iguales, recurre a este de acá. Si estos dos son iguales, normalmente esto tiene un valor de 1 en donde está bien, ¿sí? Ya si alguno está bloqueado o tiene algún problema, entonces aquí va cambiando de valores. Luego se define por precisión. Entonces se verifica cuál es la mejor precisión. Aquí también tenemos un valor de 0 a 255 y vamos a tener pues una cantidad de precisiones, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, la precisión 20, tendríamos una precisión de 20 nanosegundos. ¿Qué quiere decir esta precisión? Entonces, que lo que es la desviación de error en el reloj va a estar en valores mínimos bueno, máximos de 25 nanosegundos. La precisión 21 serían 100 nanosegundos, y luego seguiría 22, 23, 24, y ya cuando llegamos a la 30, vendría a ser que la precisión es de inclusive 10 nanosegundos, ¿sí? Si ya tenemos una precisión 31, perdón, de 10 segundos, si tenemos una precisión 31, que creo que esta es ya la última, eh, entonces vendría a ser que es superior a 10 milisegundos, que a 10 segundos. O sea que esto ya no nos sirve, ya una precisión tan alta. ¿Sí? Normalmente aquí vamos a tener precisiones alrededor del 18 o 20, ¿sí? Que son de algunos nanosegundos. Y ya si tenemos la precisión FE, ¿sí? Que vendría a ser 254, pues vendría a ser que no se sabe qué tipo de precisión tenga este equipo. Ahí sí está en la mala del equipo. Em, bueno, también si resulta que la precisión también es la misma, entonces aquí ya mira cuál es la frecuencia de estabilidad del reloj. En donde esta frecuencia de estabilidad pues va a ser como el tipo de reloj interno que tiene el dispositivo, ¿no? Entonces, a pesar de que eh, tiene la misma prioridad, tiene el mismo estado y tiene la misma precisión, entonces él mira cuál es el mejor tipo de reloj que tienen los dos, ¿sí? Entonces, este también es un valor dado, dependiendo de la norma, que va desde 0 hasta 65.535, ¿ok? Entonces, es dependiendo de la frecuencia de trabajo del reloj. Luego tenemos otra prioridad. Mire que esta otra prioridad ya viene a estar por acá como quinto parámetro. Y esta prioridad también la damos nosotros, ¿sí? O sea que esto viene a ser como un ajuste fino que nosotros le podemos dar al, a nuestra sincronización de tiempo, ¿sí? Si yo le pongo aquí que la prioridad de los dos relojes es, digamos, del reloj uno es uno y el reloj 2 es 2, entonces ya automáticamente el sistema va a tratar de sincronizar siempre por el reloj uno, independientemente de la precisión o la frecuencia de trabajo del reloj, ¿sí? Mientras que si yo aquí le pongo que la precisión es, que la prioridad uno es la misma,
Y, y por acá en la precisión 2 a este le pongo 1 y a este le pongo 2, entonces él va a revisar que, que cuál es el mejor reloj con respecto a lo que es la clase, la precisión y la frecuencia. Y si todo esto es igual, entonces ahí sí dice, ah, bueno, entonces trabajemos con este primer reloj. ¿Ok? O sea que este viene a ser como un ajuste fino ya para que si yo quiero que si los dos relojes tienen la misma precisión, entonces opte por trabajar con uno específico. ¿Sí? Y por último, si también la prioridad 2 también es igual, entonces vamos a tener un identificador de reloj, ¿sí? Que va a ser simplemente un numerito que nos permite identificar cuál es el reloj que está funcionando en un momento específico. ¿Ok? Y esto tiene que ser un valor diferente en cada reloj. Entonces, por defecto, el, los relojes tienen configurado como ese valor, ese identificador con la dirección MAC de la tarjeta de red, ¿sí? Porque como la tarjeta de red es un valor único en el mundo, ¿no? Se supone que existe un procedimiento en donde la IEEE ha encargado una cantidad de direcciones MAC para cada fabricante. Entonces se supone que este direccionamiento es único bueno, dentro de los equipos. Entonces, por defecto se tiene este direccionamiento MAC. ¿Sí? En algunos equipos yo puedo llegar a modificar este identificador, pero normalmente esto ya está como asociado a esa dirección MAC y no se puede modificar. Bueno, entonces, ¿cómo vendría a ser el funcionamiento de estos relojes, no? Normalmente, un equipo que es de tipo, reloj que es de tipo ordinario, entonces puede tener las funciones de maestro y esclavo dentro al mismo tiempo, ¿sí? O sea, que él puede ser maestro o esclavo, pero dependiendo las circunstancias del sistema, nosotros vamos a hacer una práctica bueno, vamos a ver la sincronización de un equipo que tengo acá, una bebé, y ese equipo permite ser maestro o esclavo. Entonces, dependiendo el, como el momento en que se encuentren. Entonces, un reloj ordinario, en el momento que él inicia, él va a verificar si hay un reloj en el sistema, ¿sí? Entonces él empieza a escuchar y verifica si hay un reloj, ¿sí? Si él ve que no hay ningún reloj, entonces él va a tomar las funciones de maestro, ¿ok? Al, al ver que nadie reporta información de maestro, entonces él puede tomar el, como la definición de que él es maestro, a pesar de que es un relé. ¿Sí? Tanto que él se define como maestro, él va a empezar a anunciar a toda la red que él es el maestro y que él tiene una sincronización de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como él no está conectado a un GPS, o sea, el relé no está conectado directamente al GPS, él sería un maestro, pero estaría haciendo una sincronización de tiempo de tipo relativo. O sea que él me estaría sincronizando todos los equipos que estén dentro del sistema, pero con un reloj relativo, o sea que no es la estampa de tiempo general del sistema, sino que va a ser un tiempo interno que me va a permitir que se sincronicen las muestras de corrientes y voltajes, pero no me va a dar una resolución de tiempo, digamos, para lo que son eventos del sistema. ¿Sí? Entonces, después de que el equipo eh, se declara como maestro, entonces él empieza, como les decía, empieza a anunciarse como maestro y empieza a enviar tramas de este tipo. ¿Sí? Luego que, digamos que ya entre el equipo real, porque digamos que no estaba en funcionamiento, estaba apagado, tenía algún problema, entonces cuando ya
configura ese reloj, entonces él escucha los mensajes de ese Grandmaster y ya él pasa a rol de esclavo, ¿sí? Y sigue sincronizándose con los mensajes del Grandmaster, ¿ok? Y podrían, inclusive si hay varios equipos que se están proclamando como maestros, entonces él podría definir si él sigue siendo maestro o si las características que él tiene son mejores em, para poder cambiar su rol. ¿Sí? Mm, bueno, veamos. Otra parte que vamos a encontrar dentro de... Alonso, una pregunta, perdón. Sí, claro. Si tenemos dos relojes y los dos son iguales, del mismo fabricante, pero se configura uno con prioridad uno y otro con prioridad 2, igual ellos aplican el algoritmo para ver cuál es el mejor, independientemente que uno tenga prioridad uno y el otro tenga la prioridad 2. Dependiendo de la que yo le haya configurado. Si yo pongo esta prioridad, entonces mire que este está primero que todo esto. O sea que aquí la única forma para que el otro empiece a sincronizar es porque salió de servicio. ¿Sí? Del resto siempre va a utilizar la primera prioridad. ¿Listo? Pero si esto yo lo dejé igual y la prioridad que configuré fue la prioridad 2, entonces aquí sí él verifica todo lo que tiene que ver con la precisión del sistema. ¿Ok? O sea que esta prioridad es peligrosa porque si yo lo pongo igual, la única forma que el otro sincronice es porque falló. Ok, entonces en el caso de que, porque por lo general uno tiene dos relojes y son iguales, entonces lo que deberíamos de configurarle es esta prioridad 2, o ¿cómo deberíamos configurarlo? Sí, la ¿Los dos prioridad iguales 2. con la misma prioridad y el que aplique el algoritmo? Sí, no, la prioridad 2 y que se aplique el algoritmo. Ya esta prioridad 2 yo siempre la dejo igual Ok. y la manejo sobre todo para la parte las pruebas, ¿no? Entonces que estoy seguro de que me va a sincronizar con este para hacer ciertas pruebas, ¿sí? Del resto del funcionamiento se dejan iguales. Ok, entendí, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces les comentaba que otro aspecto fundamental de PTP van a ser los perfiles, ¿sí? Entonces, les comentaba que PTP es muy fácil de configurar. Porque básicamente lo único que yo configuro va a ser prioridad uno y prioridad 2. Es casi lo que se configura normalmente. Pero realmente es un protocolo que es muy complejo, ¿sí? Tiene muchas características. Hay algunas que son permitidas en los relojes, hay otras que no. Pero todas estas características pues también tienen mucho que ver con el ámbito donde se implemente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, digamos, si se implementa para hacer sincronización, digamos, de otros sectores que no son energía, sino, digamos, sistemas de cómputo, bueno, que estén relacionados a otras cosas, entonces pueden tener unas características diferentes, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que sea demasiado difícil hacer la configuración de PTP. Claro, porque podríamos tener 50, 60 tipos como de características y cada una podría ser diferente. Y esto lo que haría es que se vuelva casi que imposible hacer la configuración de este tipo de protocolo. Entonces, lo que hacen los perfiles es agrupar todo este tipo de características y definirlas, ¿sí? Entonces, si yo utilizo cierto perfil, entonces él ya va a hacer como toda la configuración de ese tipo de esos parámetros para lograr tener esa interoperabilidad, ¿ok? Entonces, lo que agrupa estos perfiles, pues va a ser, digamos, las funciones básicas necesarias de PTP, cuáles funciones son permitidas, pero no obligatorias, cuáles son prohibidas, o sea que no van a ser implementadas, cuáles funcionalidades no son requeridas, y por último, requisitos de desempeño, ¿sí? Entonces, básicamente,
como que se encapsula todas las características y se le dan una configuración por defecto para que se pueda realizar una configuración eficiente, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes protocolos, diferentes perfiles, dependiendo del sector hacia donde se esté enfocando de tiempo. ¿Ok? Entonces existe un perfil que es el perfil de potencia, que es el que se utiliza para 61850. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a ir dejando por ahí. Entonces, en la próxima clase vamos a ver este perfil de potencia, que es el que vamos a utilizar cuando configuramos los equipos para 61850. ¿Listos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? No, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, nos vemos el lunes y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por esta noche. Feliz fin de semana. Chao. Chaito.